Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Efecto Tamagotchi, el podcast en el que repasamos la cultura pop de los años 90. Como sabéis, el programa nace del libro también titulado Efecto Tamagotchi, que edita Héroes de Papel, pero sirve para adentrarnos aún más en esa década que nos dejó muchas más alegrías que penurias. Hoy saltamos del cine a los videojuegos para recordar una de las consolas que se recuerdan con más cariño entre los gamers, la Sega Mega Drive. A principios de los 90, quien no tenía una Sega era un marginado en toda regla, así que hoy volveremos a recordar cómo fue dar el paso al siguiente nivel con una gran ristra de videojuegos que pudimos explorar con ella. Y para hablar sobre Mega Drive, hoy tengo el placer de presentar a Pepo González, realizador audiovisual de primer nivel y gran amigo. Bienvenido, Pepo. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. Antes de comenzar con la chicha del podcast, ¿no? El tema que nos pertañe hoy, siempre me gusta comentar un poquito el parecer del libro del que parte todo, ¿no? Y sé de buena mano que has podido, Pepo, echarle un amplio vistazo a Efecto Tamagotchi, así que ¿qué puedes comentar sobre la publicación? Pues el libro me costó un poquito al final tenerlo en mis manos, como ya te comenté, me costó un poco porque aquí en Edimburgo no me lo mandé y lo recibí una vez cuando volví a España, pero una vez lo pillé, pues bueno, básicamente en lugar de leérmelo de seguido, hice un poco pues por los capítulos que más me interesaban al principio, ¿no? Es como un poco, lo vi más como, me lo tomé más como una revista para revisionar todas las cosas que te gustaban, y casi de los primeros capítulos que empecé y de los que más me interesaban era el capítulo dedicado a pesadillas y sobre todo a la figura de R.L. Stein. Y sobre todo por eso, porque fueron como unos libros que me marcaron muchísimo, y yo tampoco nunca he sido un gran lector, pero me acuerdo que en esa época pues devoraba esos libros, pero con muchísima facilidad. Y sobre todo, pues eso, me leí ese capítulo, un poco saber poco más de la figura de este tipo, que me pareció bastante interesante, y de ahí ya pasé, yo creo que directamente al apartado del gaming, que también me interesaba mucho saber sobre esa figura, bueno, sobre esas moviditas. Y bueno, ahí descubrí que hablabas también, bueno, me enteré un poquito más del rollito del Console Wars, que había un poquito la movidilla de Sega, y sobre todo la figura de Tom Kalinske, que no, la verdad no conocía nada de ese tipo, y bueno, y veo que pues sí que fue bastante importante Sí. en el crecimiento de Sega, y bueno, y su posición mediática y tal. Luego lo iremos comentando un poquito quién era Tom Kalinske, ¿no? Pero para que adentrarlo un poquito al público que nos está escuchando, fue básicamente el director de Sega of America durante principios de los años 90, cuando fue el boom de Sega, ¿no? En esos años. Y sobre todo fue el impulsor del marketing, que es lo que hizo que triunfara tantísimo, ¿no? Porque mientras en Japón siempre se mantuvo en un segundo plano con bastante orgullo, pero años luz de Nintendo, en Estados Unidos, gracias a esta figura y al equipo que tenía detrás, pues se consiguió superar incluso a Nintendo en unos años cruciales, ¿no? Con la figura de Sonic, con su imagen mucho más adolescente, despreocupada. Y Tom Kalinske pues tiene toda la culpa de eso, ¿no? Pero bueno, luego iremos, no quiero adelantar tampoco demasiado sobre Sega, que luego hablaremos largo y tendido. Perfecto. Y bueno, un poquito, ¿qué fueron para ti los años 90? A ver, pues para mí los 90s, tirando un poco la vista atrás, pues no sé, lo recuerdo como una época donde habían como los saltos de innovación y tecnológicos fueron como muy grandes en muy poco tiempo, ¿no? En una década. Y bueno, lo recuerdo como una época, como yo diría, con la gorra para atrás y molando, ¿no? No sé, me acuerdo, por ejemplo, pasar esto desde de la Sega de 16 bits a luego pasar a jugar al gaming en PC por corto tiempo y luego acabar con la primera PSX. Y además era la época de los polígonos, ¿no? Que se saltó de un 2D bastante claro a eso de tener al personaje del Final Fantasy VII que te flipaba, te volvías loco, aun siendo un muñequito de romboide, ¿no? Básicamente. Claro, y por eso es lo que te digo, ¿no? De que en una década pasamos del 2D más básico y bueno, y molón a la vez, pero pasamos a esa cosa intermedia que te decía con el gaming de PC, que ahí se empezaban ya los modelados estos 3D un poco chungos, y luego ya pasamos a la PSX, que entonces ya es cuando empezaban a ver como cosas más serias. Pero bueno, lo recuerdo como eso, una época donde habían saltos cada muy poco tiempo.
Y ya no solo en el tema de los videojuegos, ¿no? Porque también en los juguetes, en las cosas que se veían en los dibujos animados. Bueno, eso es lo que voy explicando todo un poquito en Efecto Tamagotchi, pero sí que fue un salto brutal, ¿no? Todo. Sí, bueno, por ejemplo, eso, me gustó ver que se llamase Efecto Tamagotchi, que te servía un poco como para ilustrar un poco lo que era una década. Pero sí, yo recuerdo tener el Tamagotchi, que me gustó y bueno, y durante un tiempo estuve jugando, pero bueno, casi siempre era como muy complicado, ¿no? Porque era como una figura que estaba ahí más pop que otra cosa, ¿no? Yo lo tenía como de fondo, que a veces jugaba, no me llegué como a viciar mucho. Claro, muchas veces estaba muerto o estaba meado y tal. Claro. Y luego yo sí que me acuerdo que entonces le pegué muy duro a la versión que salió de Digimon. Digimon, sí. Que entonces era como que lo entrenabas y luego, claro, fue eso buscar en el patio del colegio, pues algún rara avis que tuviese también un Digimon para sacarle partido y poder hacer las batallitas, que era lo que molaba con ese Digimon, ¿no? Ya el primero no jugué, pero luego sacaron versiones en cada serie, que además me acuerdo que lo tenías que llevar como en la cintura porque cada vez que te movías avanzaba el Digimon, entonces tenías como que moverlo con la mano. Eso eran las versiones posteriores que fueron las que más me pillaron. Pero Tecnología punta, te estás dando cuenta, ¿no? y bueno, recordando un poquito más cosas, ¿no? Que voy teniendo en mente y tal, de recuerdos. No sé, recuerdo esto, sobre todo la serie de Spider-Man, las Tortugas Ninja, no sé. Era una buena época para estas series, ¿no? Y la Batman de la serie animada también me gustaba muchísimo. Y bueno, y lo que hemos comentado antes, pues eso, pues Pesadillas, la de dibujos de cuentos del Guardián de la Cripta, movidas así. Era como una época donde tenías mucho contenido. Y era, estas que has citado, es interesante, luego se les puede sumar gárgolas y algunas de estas, pero eran como muy oscuras, ¿no? Todas, tenían como un rollito así oscuro, extraño, pero que a la vez tampoco es que eran exageradamente oscuras, pero como que ya buscaban molar más que simplemente divertir, ¿no? Exacto, sí, buscaban un puntito ahí, como acercarte como a un puntito así más de terror, de misterio, pero no para expulsarte, ¿sabes? No podían ser muy terroríficas o muy crudas o muy oscuras, estaban en ese punto intermedio para que te la pudieses gozar y a la vez como tuviese un punto así de misterio y tal. Sí. Bueno, es lo que se hacían todo, ¿no? Porque la música es cuando el grunge o el punk comenzó también a volverse un poquito más loco, ¿no? Más comercial. Pues sí, lo recuerdo también los 90 como una época donde yo me acerqué bastante a eso, porque yo el grunge sí que me pilló un poco tarde, o bueno, tampoco, bueno, no tarde, pero que tampoco le pegué mucha caña, pero sí, sobre todo al punk rock y eso, pues el rollito ese punk rock más accesible, más californiano, desde No Use for a Name a Offspring y Love Wagon y todas estas cosas. Y sí que recuerdo una época donde yo consumí muchísimo punk rock. Pensaba que es decir, donde yo consumí muchísima cocaína y ya me parecía bien. Pero bueno. No, porque no tenía dinero. Pero sobre todo eso, pues sí, el punk rock. Por eso te he dicho antes lo de la gorra de molar, porque a escuchar tu punk rock, salir con el skate, intentar ser o creerte mejor que nadie y molando todo el rato. Hace poco Jonah Hill dirigió una peli, no sé si la has visto, que se llama Mid-90s o en los 90 creo que se ha traducido, en el que intenta explicar un poquito este rollito skater, intentar molar, ¿no? Ser adulto antes de tiempo. Yo creo que define muy bien a esta época. Ah, pues mira, sí, o sea, sí que la tenía pendiente, aún no me la he visto, pero seguro que por lo que dices sí que se puede hacer un buen resumen de lo que eran los chicos esos, ¿no? Que cuando intentabas ser malote, pero bueno, lo que querías más que nada era como que se mezclaban muchas cosas y querías molar y disfrutar. Estar ahí en la tendencia. Total. Y bueno, ahora que ya hemos hecho un poquito de resumen de lo que fue para nosotros un poco los 90, quizá a mí me pilló un poco más tarde, ¿no? Porque soy un poquito más joven que tú, no demasiado tampoco, pero quizá lo vimos un poco distinto, pero tampoco demasiado. Y ahora ya sí que toca hablar sobre Sega, ¿no? Y su particularísima, porque me gustaría centrarme mucho en la Mega Drive, que fue lo que más lo petó aquí. Primero explícame ¿cómo llegas tú? ¿Cómo llega el Pepo Junior a la Mega Drive? Vale, intentaré ser breve. Eso, yo llego a ella primero porque recuerdo jugar primero con la Game Gear. No recuerdo qué juego, pero es como que imágenes que voy teniendo, ¿no? Recuerdo llegar a Sega por la Game Gear y luego recuerdo el primer juego de Megas que es también, yo antes de tener la consola, en casa de unos familiares jugar al Golden Axe. Y fue ahí hacerlo como los tanteos, ya te digo, yo no había tenido nunca todavía consola. Me habían dejado una NES un fin de semana un familiar y había jugado a un par de juegos. Y eso bueno, sobre todo recuerdo mucho el Ghostbusters 2. Y
Y eso, y jugué un poquito en casa de familiares con la Sega hasta que me puse muy pesado en casa y me dijeron, bueno, pues quizás ha llegado el momento de que el chaval tenga una consola. Y recuerdo que me compraron eso, la Mega, la versión 2. Ya era la más actualizada, ¿no? Sí, como más buena, ¿no? Bueno, no sé. Sí. ¿Y qué recuerdas de estos momentos? Porque me imagino que fueron muchos recuerdos, ¿no? O sea, primero no la tenías tú, la habías jugado por externos, luego al final la tienes y ¿qué es lo que te hace que te guste tanto que ahora la recuerdas con tanto cariño? Claro, es que yo recuerdo eso de pasar, como de que al no tener otras consolas anteriormente, recuerdo como tenía los recuerdos esos de Nintendo, ¿no? Y que todos mis colegas siempre tenían o la NES o las SNES y esas cosas. Y recuerdo como unas imágenes visuales con la Nintendo que luego cuando tuve Sega es como que se me abrió como a un mundo como más, no sé, no sabría decir si maduro, pero como unas imágenes como más... No sé, como más oscurillas, como más molonas. Sí, lo que estábamos diciendo, al final era Sega, la diferencia con Nintendo era que molaba, ¿no? Sí, y por eso es lo que te digo, desde Golden Axe, que era como el juego muy básico, bueno, no básico, pero el beat 'em up así como con temática histórica, por así decirlo, pero... Y luego, pues claro, te plantabas a un Dynamite Headdy o te ibas a cosas como más locas como un Echo de Dolphin y claro, yo me acuerdo que empecé como... Porque tampoco tenía muchos juegos, evidentemente, como cualquier niño de esa época, pero los pocos que te iban llegando era como cada uno era súper diferente del anterior. Claro, además servía esta consola para innovar muchísimo, ¿no? Porque igual en Nintendo tenían muy claros los géneros o sí que en Atari antes se probaba muchísimo, pero yo creo que al abrirse a Sega, pues eso, permitían un juego muy distinto. Yo me acuerdo de Echo de Dolphin, que nunca lo llegué a jugar bien, pero que era una cosa, un concepto extrañísimo. A ver, ¿no? para mí Echo de Dolphin y ahora sería diferente, pero yo recuerdo en su momento que era como, creo que fue el segundo o tercer juego que me compraron. Yo me acuerdo que era un juego donde yo no entendía nada, porque aparte tampoco tenía un nivel de inglés muy, muy bueno y veía... Claro, además estaban en inglés, ¿no? Total, y era como eso. Sobre todo lo que me gustaba era como jugar dentro del acuario que podías tener en casa, pero, o sea, yo no entendía de qué iba. A mí, yo sabía que me gustaba dar vueltas con el delfín y hacer la pantalla de los aros, pero poco más. Y luego, yo qué sé, o tiempo después que jugué a Comic Zone, que es un juego que no es precisamente muy bueno, pero sí que tenía una forma de narrar la evolución del juego que era como, joder, que esto en Nintendo no creo que se hubiese hecho. No, y Comic Zone sí que ha marcado mucha tendencia estética, ¿no? Luego podemos ver en Borderlands o algunos más que pueden beber directamente de este juego. Y que además, que es lo que dices, que todos los juegos eran un poco distintos, pero todos tenían algo detrás, ¿no? Sí, ya te digo, o desde a cosas totalmente fanservice, que era como los Power Rangers, que para mí es uno de si tuviese que luego yo luego ya te comentaré, pero para mí, no sé, era como es un fanservice, pero bien hecho, y me gustó bastante. Hombre, claro. Al final muchos jugamos por ahí, ¿no? Por otros... Porque veníamos de otros lados, igual desde Pokémon de la serie hasta Dragon Ball y por supuesto Power Rangers. Y bueno, aquí sobre todo lo más destacado, yo que ya lo hemos ido comentando, es el marketing que tenía, ¿no? O sea, tenemos a Tom Kalinske, que me gustaría primero pararme en él, que es alguien que ya hemos ido hablando un poco, que básicamente era el jefazo, uno de los jefazos del tema de marketing y demás de Mattel, que relanzó la Barbie y consiguió como cifras espectaculares, hasta que le viene un señor japonés, ¿no? El jefe de Sega general, de Sega Japón, y le dice: Tom Kalinske, eso está explicado en Console Wars mucho mejor que yo, lo voy a hacer como muy, muy rápido. Bueno, puedes narrarlo como si fuese pero como si estuvieses ahí. Pero un poco iba así, porque además lo narra como en una escena en la playa, muy, muy peliculero. Creo que van a sacar la peli al final, la serie de esto, y no me extraña. Y le dijo: Tom Kalinske, ¿qué te parece trabajar en Sega? Y básicamente se ve que él dijo que sí, o él dice que dijo que sí, porque no tenía ni puta idea de lo que eran los videojuegos. O sea, no había jugado en nada. Eres el hombre, claro. Si no claro, dijo: ahora sí, ahora que ya he hecho mucho máster del universo, Barbies y hostias, ahora me voy a los videojuegos que no tengo ni puta idea de lo que es, quería como un reto. Y vaya lo que consiguió el tío. O sea, en unos años, a principios de los 90, pasó de menos del 5 o 10% del mercado tener Sega a más del 50%. O sea, consiguió quitarle la tostada a Nintendo hasta que luego se hundió. Eso ya se puede comentar o no, porque siempre se comenta como mucho, ¡ay, qué pena Sega! Pero también, coño, yo creo que lo interesante es hablar de lo guay que es. Y consiguió lo con importante no es cómo acabó, Claro. sino que se mantuvo durante bastante tiempo y muy fuerte. Joder, y era algo dificilísimo, ¿no? Sobre todo porque además lo consiguió eso, siendo una empresa
externa de Japón que le viene porque casi todo se consiguió a partir de Estados Unidos, ¿no? Y si lo consiguió fue por muchas claves. Yo creo que una de las mayores claves fue que hacían unos anuncios. Yo no sé si te acuerdas de esos anuncios, pero creo que merece la pena pararse en ellos un poco. Sí, a ver, yo recuerdo a alguno así como de flashes, porque sí que es verdad que la publicidad en esa época era como que todos competían como con un tipo de publicidad muchas veces muy parecida, como muy flipada, que diríamos. Pero sí que me acuerdo de alguno, pero sobre todo he revisionado con el tiempo algunos y creo que eran unas auténticas maravillas, unas piezas muy guays. Por ejemplo, hay uno que tiene como una pantalla y el tío se mete dentro, pero todo esto con personaje, bueno, con live action y lo mezclaban así y eso, y me recordaba como lo que salió luego del anuncio este de Resident Evil del 2 que hizo Romero. Pero ya en su momento lo hizo Sega en años antes y eran como anuncios muy flipados y me gustaban mucho. Sí, no, además yo creo que pillaron el concepto a la perfección porque sí que hacían publicidad similar, se hacía publicidad similar en general, pero Nintendo hacía un tipo de publicidad mucho más familiar, mucho más de niños, mucho más infantil, que por eso también se ligaba mucho la imagen de los videojuegos a los niños, era lógico. Y Sega fue de los primeros en decir que no, que los videojuegos no son solo cosa para niños, y lo hizo o para adolescentes también, en plan abierto al público más amplio, y lo hizo con demostraciones brutales. O sea, primero pilló, esto lo comentaba en su día para crear a Sonic, ¿no? Que pillaban como la idea de las tortugas ninja, que eran como gente mucho más rebelde, pero que tenía su tono de que quieres que sean tu amigo, ¿no? Más que te gustaría ser tú, que fuera tu amigo, ¿no? Y gente molona. Y con los anuncios se ve muy claramente, ¿no? Además, un montaje muy picado, ¿no? Que tú que eres el realizador también imagino que te llama la atención. Sí que es verdad que era muy similar, parecido el corte que tenían la gran mayoría o las dos grandes compañías como Nintendo y Sega, pero que luego te ponías y era como tener un punto más espectacular o un punto que querían acceder. Supongo que pues es por eso, por intentar acceder a otro tipo, ¿no? Te doy esa parte del pastel, te la dejo en Nintendo, que es lo que te interesa, como ese mercado como de chavales pues más chicos y tal, o como un mercado más amable, y vamos a ofrecer ideas como más locas. No, y era una agresividad brutal. En Console Wars, en el libro, se ve como directamente citaban a Nintendo en muchos anuncios, sobre todo los americanos. Exacto. En plan, déjate de la SNS y de gilipolleces y vente con nosotros, que somos los que molamos, ¿no? Y eso, claro, a los niños, a los chavales, sobre todo, que pasaban a la adolescencia, decían: hostia, déjate de Mario y de hostia, yo me voy con esta gente que son los que dominan el cotarro aquí, ¿no? Brutal, que sería como algo impensable ahora mismo. Y mira, claro, que se permitía en su momento, solo hacía falta que le prendiesen fuego a la NES. Y bueno, y sobre todo, sí que si me tuviese que quedar algo es que con el tiempo y con la madurez, pues ahora que te vuelves a ver los anuncios, quizás lo que más me sorprende es como crear ese grito de guerra, ¿no? Que tienen al final los anuncios, que es como Sega chillándote, como ¡cómprala! ¿Qué haces? ¡Sega, hostia! Sí, que era como que te asustabas y todo, ¿no? Pero dices, bueno, vale, tanto Sega, al final te entraba, ¿no? Exacto. Hay un capítulo del libro de Console Wars que explica, bueno, es muy cinematográfico, como ya te decía, pero en el momento en el que Tom Kalinske está como más triste, que no sabe si dejar la compañía o así, ve a dos niños por la calle gritarse ¡Sega!, que era lo del anuncio, ¿no? Que había. y como de ahí se viene arriba, venga, vamos, joder, vamos a volver. Precioso. Bueno, pero es una épica brutal todo el no rato. sé, o sea, me parece el nivel de marketing que es como una ideaca, ¿no? Pero sí, claro, no sé, me acuerdo, me quedo con esas cosas. Y bueno, eso sí, que eran brutales. Que se ponga la gente a revisar, que hay cosas muy chulas. Totalmente. O sea, lo consiguió por el marketing, pero también por los videojuegos que tenía, ¿no? Ya hemos comentado algunos por encima de Code Dolphin y demás, pero ¿cuál sería tu top de videojuegos a los que jugaste en esta época? Mira, pensaba que no iba a llegar este momento de hacer como mi top, y sí que es verdad que al final tienes que hacer un top de los juegos que pudiste tener, ¿no? Porque yo qué sé, porque ahora puedes jugar con emuladores a muchos, pero me quedo con los que tuve. Y si tuviese que quedarme, bueno, no los voy a puntuar, no los voy a rankear, pero bueno, primero diría Power Rangers, porque era un fanservice cojonudo, era un momento donde la serie lo estaba petando y me llegó ese juego y era un beat'em up. O sea, no era alto nivel, o sea, no creo que tuviese mucho dinero detrás a nivel de programación, porque tampoco te intentaba innovar mucho, pero recuerdo que es un juego que, bueno, incluso ahora sigo jugando cuando puedo juntarme con colegas del pueblo siempre. O sea, siempre cae una partida Power Rangers porque nos parece brutal. Tiene unos niveles de bosses muy guays y ya te digo...
Hace poco no lo había probado y hace poco estuve presentando Efecto Tamagotchi en Arcade Bar Sevilla, en Sevilla. Ah. Y no sé por qué me dio por jugarlo, lo probé. Y hice porque hay máquinas recreativas, básicamente. Hice un par de pantallitas, estaba además con una amiga, con Saida, y me pareció brutal, o sea, me gustó muchísimo. Es el juego con los colegas que siempre que podemos nos volvemos a hacer una partida, aparte porque tampoco es muy largo. Si consigues llegar hasta el final, que bueno, que quizás al principio estás un poco oxidado y también porque ahora somos gamers un poco más de otro tipo, pero a la que te adaptas es un juego bastante corto y que se disfruta un montón, la verdad. No hay nada más noventero que los Power Rangers, este ejemplo lo deja muy claro. Hicimos también un podcast de Power Rangers, por si lo queréis revisar después de este. Vamos. Y bueno, ¿pero qué más tienes para mí? ¿Qué más a ver, esto tiene un poco de historia, ¿no? Porque yo, mira, pese a ser un gamer absoluto, nunca le he pegado a juegos de fútbol y deportes, podría decir. Pero uno de mis juegos favoritos, sin duda, de la Sega es el ISS 94, International Superstar Soccer Deluxe. Qué maravilla de títulos, ¿eh? O sea, no le cabía más ahí. O sea, le faltaban ultra mega. Tenía miedo de intentar decirte el nombre entero y no poder. Pero bueno, he visto que he podido. Y ya te digo, es un juego que, o sea, nunca he sido muy fan de este tipo de juegos, pero es que este era una maravilla. Aparte porque era como... Rezumaba como algo muy viejo, pero a la vez molaba bastante. Yo recuerdo que es un juego totalmente donde vas a segadas, donde puedes marcar goles desde mitad del campo, de una forma mucho más asequible, que no sea algo tan realista. Yo lo jugué en la Super Nintendo. Debo decir, porque también estaba para la Super Nintendo. O sea, sorprendentemente he jugado a este juego. Más mayor porque el 94 es el año que yo nací. Pero como mis hermanos lo han tenido siempre y tal. Y me acuerdo que era eso puro. O sea, yo no me acuerdo tanto de jugar, sino como de tirarme al suelo todo el rato para hacer faltas y que me expulsaran. Era lo que hacía todo el rato. Sí, a ver, yo recuerdo que era un juego donde fácilmente acababa siempre con 8 jugadores o 7 jugadores en el campo, pero te estabas partiendo el culo y aparte es lo que te digo, era muy burro, era como muchas veces, bueno, este ya va relacionado, luego lo vamos a linkear con otra parte de Sega, pero me acuerdo que era eso, que entre las segadas, que podías marcar desde cualquier punta, le pegabas, sí, es cierto, que desde el centro del campo me acuerdo un montón de goles que decías, ¿por qué el portero no se mueve? Pues no se movía todo. Y bueno, no sé, tiene unas animaciones como así bastante añejas que la gente se puede disfrutar y que le peguen un vistazo a esos gameplays. Que se acueste el FIFA teniendo el ISS. Eran todos los jugadores, no tenían licencias oficiales, daba igual el equipo que te pillase, todos eran iguales. Era una maravilla, la verdad. Esto que se han perdido cositas, ¿eh? O sea, al final siempre estoy como muy hablando de que el libro no es nostálgico, que tal, pero es como dices, joder, todos los jugadores iguales y además acabas con 8. Eso, quiero juegos así ya, por favor. Era jugar por jugar. Sí, pues no seguiremos mucho más rato con la lista, pero va, dime un par más que no hayamos comentado. Antes ya te he comentado Echo de Dolphin y los motivos. Dynamite Heady, que fue un juego que realmente que me regalaron cuando hice la primera comunión y casi es de los beneficios. es algo muy loco porque me regalaron este juego y un reloj que podías cambiar los canales de la televisión. Y recuerdo como que Dynamite Heady era uno de mis favoritos porque es un juego Siento pararte, pero tengo una anécdota con lo del reloj, que esto me ha pillado por sorpresa. Y es necesario, no es mía, es de mi hermano que me llevaba unos añitos, pero me explicó que cuando iba al instituto estaba de moda también en los 90 este reloj que cambiaba los canales. Y se ve que en una clase pusieron un documental sobre monos. Y claro, él estaba con su reloj en el fondo de clase, que era un malote, y comenzó a poner a los monos a todo volumen, comenzó a apagar a la tele y encenderla. O sea, el dispositivo definitivo para dar por saco. Imagínate al profesor, que era... Yo también lo tuve después, Jauma, era un nombre maravilloso, pero de ciencias, ¿no? Como que por eso de los monos. Y comenzó en plan, la típica frase de los profesores de ya me la han tocado, ¿no? Que esto es la de la limpieza, que siempre me lo toca, imagínate, con el VHS. El hombre no entendía nada. Pues eso, vinculado a esto, fueron los dos regalos de la primera comunión, lo mejor que me ha dado la religión católica en mi vida. Han sido el Dynamite Heady y este reloj. Y si tienes alguna foto de tu comunión, lo pondremos en los comentarios porque creo que es necesario también para esto. Pues si me insistes un poco más, te la consigo. Y eso, nada, Dynamite Heady, que es un juego brutal, que bueno, que supongo que mucha gente que se escuche esto ya lo conocerá, que es un juego que te pone muy al límite y te hace meterte en la zona desde el minuto cero, porque
porque es muy, muy, muy enérgico. Y luego, aparte te he dicho, sí, eso lo he quedado de Dolphin, y me gustaría hablar también de Quackshot, que es el del Pato Donald y sus sobrinillos y tal cual, que es bastante guapo, y no olvidar, que no lo he mencionado aún, Streets of Rage. Sí. Este además es de los que más todo el mundo recuerda de esta época, de Golden Age también, que lo has estado comentando. Sí. Pero sí, ¿no? Habían este tipo de juegos. Lo del Pato Donald me llama mucho la atención de Quackshot, porque además era una época eso, que estaba muy de moda el Pato Donald. Yo creo que como tenía este punto gamberrete, ¿sabes? Se ponía más de... Sí, lo comparo con eso, con el que salió el Castle of Illusion, pero yo es que ese no lo puedo comparar tampoco mucho porque no lo llega a jugar, porque recuerdo que el Quackshot era como, no sé, tenía la sensación de pasar la Game Boy, pero a unos gráficos más guapos ¿sabes? Y lo recuerdo como un juego que me la gozaba bastante, la verdad. Sí. Y Streets of Rage, pues lo que comentas, ¿no? Fue el juego a tope de beaten up, ¿no? Pero que se mezclaba con el rollito de Street Fighter también. Tenía un rollo muy guay. A ver, Streets of Rage para mí es el juego redondo, sin ninguna duda. Puedes cogerte el 1 o puedes cogerte el 2. Me da igual. El tercero seguro que no. Pero los dos primeros son brutales, y me parece que a nivel visual, a nivel de, no sé, de jugabilidad, la banda sonora que me gustaría mencionar y cosas así, no sé, lo convierten en el juego para mí, sin duda, el de los más gordos de Sega. Bueno, has comentado esto de la banda sonora. Hoy vamos a tener en el programa, por primera vez, un par de momentos musicales, no muy largo, ¿no? Tampoco vamos a estar mucho rato. Pero sí que me gustaría que comentaras tu banda sonora favorita, si tú que también eres músico, que tienes... No sé si sigues con Crocanti, que es la banda en la que cantas. Sí, Crocanti, o con lo que no sé qué va a ser al futuro, pero sí. Os invito a seguir a Pepo, que además tiene una voz como... A mí me sorprende muchísimo cuando le escuche cantar, es maravilloso. Sí. Y bueno, que me comentes un par de bandas sonoras que te molaban de esta Venga, época. vamos a ello. Si me dejas 2 o 3. Mira, si tuviese que resumir sería... Ya que no lo he mencionado en ningún momento de este podcast, me quedaría con Sonic 2, pero me gustaría sobre todo mencionar la canción de Chemical Plant, Zone. Una maravilla, ¿eh? Es que esta época también, como se tenían que inventar mucho para innovar en la banda sonora, yo creo que lo daban todo, ¿no? Para mí eso, o sea, este tema que te acabo de poner es una canción recurrente en mi mente. No me preguntes por qué, no estoy bien de la cabeza, pero es una canción que quizás se me quedó grabada en su momento y tiene más. Y estamos hablando del segundo nivel de Sonic, pero se me quedó porque era la pantalla del agua y es brutal. Y me encanta cómo suena. A ver, para seguir, ¿qué más te puedo poner? Si me dejases, te pongo... Yo te dejo lo que quieras. Mira, Echo de Dolphin, que es una de mis cosas favoritas, pese a no entender nada de ese juego, me quedaría con el tema inicial de cómo, o sea, cuando tú le das al on, te aparece el Sega y vamos a ver qué escuchábamos. Pues imagínate la sensación que tenías al escuchar esto. Pues ya flipabas un poco, ¿no? Con cuando escuchabas estos tonos, ¿no? Ya sabías que te estabas metiendo en un juego un poco que no sabías por dónde iba a venir, ¿no? Claro, pero te están hablando de un delfín, de un mundo así, como que piensas que es bonito, pero tiene una música oscura que dices, me cago en Dios, ¿qué va a hacer el delfín? ¿Va a sacar una Gatling Gun o qué? No entendía. A lo capítulo de los Simpsons, ¿no? A lo capítulo de los Simpsons, que es cuando se revolucionan los delfines, me encanta. A ver, sí que es verdad que no hay que fiarse de los delfines y menos de las orcas, pero que tenía como ese rollito oscurito y ese rollo loop y tal cual, no sé, era como muy... estar viajando. O sea, ese juego, aunque no entendieses nada, la música te llevaba. Sí, es algo que tienen los videojuegos que tienen pocos otros medios culturales, que aunque no te enteres de una puta mierda, te puede gustar muchísimo, ¿no? Bueno, el arte yo creo que también, en verdad sí que lo tiene en general, otros tipos de Exacto, arte. No tienes por qué entrar a valorar o juzgar porque te gusta una cosa, sino déjate llevar y goza el flow. Y bueno, y ya venga, para no alargarlo mucho más, lo que sí que me gustaría mencionar igualmente, igual que antes he dicho que Streets of Rage es el juego para mí más redondo de Sega, si puede
se puede poner ese título. Yo me quedaría pues con la banda sonora, bueno, que en este caso os voy a poner un temilla solo, pero de Yuzo Koshiro. Espero decirlo bien, que es el compositor, y este tío es un auténtico genio, o sea, cambió la manera de entender las bandas sonoras de los videojuegos, con esta que hizo Streets of Rage y la 2 también. Y es un tío que luego ha girado y ha hecho como conciertos simplemente con estas canciones, y tiene como entrevistas en la Repul, porque es un tío que empezó a usar... Claro, antes se programaba la música para los videojuegos de una forma, y este tío cambió directamente usando cajas de ritmos, sintetizadores, y haciendo como una banda sonora muy gorda, todo lo que podía asumir los 16 bits que tenía la Sega Mega Drive. Y pues nada, pues os dejo con un temilla que creo que muestra un poco toda la rabia y fuerza que tenía esta gran banda sonora de Yuzo Koshiro. Has flipado, con los beats. Sí, me ha gustado muchísimo. La verdad es que, joder, ya me lo imaginaba, ¿no, Pepo? Que me traerías aquí como bandas sonoras guays, pero creo que te voy a pedir como una lista para ponerme yo, porque currando, claro, no me puedo poner canciones con letra, porque acabo yo cantando a toda voz, no trabajo y me miran extraños los compañeros de oficina, pero este tipo de canciones me van de puta madre. Así que ya te pediré una listita. Que los 16 bits son muchas cosas y no siempre es el mismo estilo musical que tenemos pensado. Ya has visto que te he puesto cosas muy diferentes, desde Sonic, Echo Dolphin y Streets of Rage, no tienen nada que ver una con la otra. Y sí, yo te haré la listita porque se me han quedado muchas cosas pendientes. Desde luego que sí. Y bueno, sigamos con la Sega un poquito más, no tendremos mucho tiempo porque ya sabéis que el programita este es corto. Pero bueno, hay una polémica que yo quiero comentar. ¿Tú qué Mega Drive tuviste? ¿La con el mando de 3 botones o de 6? A ver, yo tuve la 2, pero me venía con el de 3 botones. Quiero creer. Pero en un momento de mi vida, en mi casa, apareció el de 6 botones. Apareció, sin más. Es que tampoco recuerdo muy bien. Soy un poco viejo y no tengo memoria, pero yo me acuerdo y sé que tengo las dos versiones, porque siempre que juego con los colegas... uno tiene que decidir con qué mando se queda, y yo siempre me quedo con el de 6 botones. Era el pro, ¿no? Digamos, de alguna manera. Sí, porque, por ejemplo, antes que te comentaba el ISS, por ejemplo, el de fútbol, con el de 6 botones era mucho más fácil, porque uno era el de chutar y uno era el de centrar. Cuando tienes 3 botones, era como si lo pulsabas repetidamente o aguantabas hacia una cosa. Y también, que me acuerdo en los Power Rangers, en juegos así, era como que el de 6 botones diversificaba y era como más fácil, no tenías que aguantar botón para hacer X cosa, ¿sabes? Yo creo que esta evolución que se dio durante la consola, que es lo extraño, que no sé, de generación a generación, es lo que ejemplifica muy bien el momento en el que estábamos, ¿no? Que la tecnología avanzaba a una velocidad brutal y los videojuegos avanzaron también a una velocidad brutal en las mecánicas y demás. Y en un momento dado tuvieron que decir, oye, seguimos con los 16 bits todavía, ya pasaremos a la Dreamcast, pero antes tenemos que cambiar de mando, tenemos que cambiar la mecánica, porque es que esto va a velocidad de vértigo, ¿no? Sí, ya te digo, y era simplemente un cambio de esto, de una tontería que hacías, como en lugar de tenerlo en el mismo botón 2 comandos, lo dividías en 2 botones. Y aparte, ergonómicamente, pues era un poco más guay, pero sí, era como que todo tenía que estar, ¿sabes?, actualizándose mucho más rápido, e incluso el hardware. Claro. Después con esto de actualizarse, de tantas generaciones que llegaron durante los años 90, finalmente llegó un declive, ¿no? Que fue poco a poco, primero con la Dreamcast, que funcionaba, pero ya no había tanto. Luego pasó el problema de Saturn. Y poco a poco como que se fue apagando la llama molona que fue Sega, ¿no? En los años 90. No sé cómo viste tú o viviste esta evolución. Yo ya pasé de la Sega a la PSX, y de la PSX ya hasta mucho más adelante no volví a tener consolas, y ya me pasé a otro soporte. Y sí que yo viví este declive, pero como espectador y desde fuera, ¿sabes? Al final probaba estas consolas, la Dreamcast me acuerdo probarla en casa de un colega, jugar unas cuantas veces en casa de un colega, y me parecía una consola cojonuda,
no veía pidiéndola en mi casa ni el poco dinero que tenía ahorrado gastándomelo en ella, pero me acuerdo que, no sé, o sea, la recuerdo como una consola bastante guay. Y que era esa movida, ¿no? Que tenía arriba el mando. Sí. O sea, ahora vistas a posteriori y, joder, tiene unos avances brutales que hacen extrañar que no funcionaran. Lo que tú has dado con la clave, que salió ahí la PSX, la PlayStation, llegó Sony con todo y es que cambió la industria, yo creo que para siempre, ¿no? O sea, de alguna forma dio el paso de verdad que se tenía que dar. Claro, es que al final, pues en ese momento te tenías que posicionar y yo, por ejemplo, me posicioné con Play y habían colegas que se quedaron con la 64 y ahí empezó la batalla de Final 7 o Ocarina of Time y Dreamcast yo creo que estaba un poco fuera, bueno, Sega en general estaba un poquito fuera y ya era como, quizás ya tenemos que pasar de hacer nuestras propias consolas y simplemente suministrarnos la marca con videojuegos y... Totalmente. Y se fue apagando. Ahora yo creo que se ha apagado todavía más porque yo creo que en la industria de los videojuegos sin más tampoco ha tenido demasiado peso Sega. Yo creo que también en Console Wars te explican cómo fue este declive porque llegaron a estar a punto de sacar la siguiente consola, la Dreamcast o como se hubiera llamado, junto a Sony. Por lo tanto no hubiéramos visto desaparecer a Sega, sino que hubiera sido una mezcla entre Sega y Sonic. Sony, perdón, lo que hubiera aparecido después y quizá ahora estaríamos ante una generación todavía más tocha de consolas o igual hoy día habrían desaparecido los videojuegos. Nunca sabremos este futuro distópico, ¿no? Que hubiera aparecido. Sí, pero es como esa jugada, ¿no? Que hizo Sony en su momento que se desmarcó y como no la quiso, no era una movida así, como que Nintendo al final no quiso el CD, se lo quedó Sony, lanzó la consola y al final claro, se quedó primero con grampa. Negoció con Nintendo, luego con Sega, no llegó a acuerdos con ninguno de los dos. Además, Sega Japón tenía envidia de Sega América, así que no les dejaban hacer casi nada. Hubo muchas moviditas de estas empresariales que al final acaban, pues, con lo que acaban, con un final un poquito más agrio, pero que siempre mantendremos ahí, ¿no? Porque al final nos dejaron momentos maravillosos. Hombre, y como buen nostálgico y buen señor mayor, pues para cerrar, pues eso, pues ahora el retorno de Sega, pues ¿cuál es? Lo tuvo la Nintendo Mini, pues la Sega Mini. Y que evidentemente me voy a comprar por mucho que tenga la mía, que hace unos meses he estado jugando, la vieja me quiero comprar la nueva en formato pequeñito porque creo que es que, joder, igual que se siguen haciendo los recopilatorios para cualquier plataforma, para cualquier consola de los compilados de Sega, yo creo que al final es un recuerdo que siempre va a permanecer. No, además, yo creo que... O sea, tal y como se ha visto de juegos anunciados y tal, es la que mejor fama tiene en comparación a todas las otras, ¿no? La versión mini que sí, mejor parece que vaya a funcionar. Exacto, no la de Play, como la de Play, que casi te la van a regalar al final con una bolsa de fruta. Totalmente. Y bueno, por desgracia no podemos seguir mucho más con el programa. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis dejado guiar por nuestros mandos de 3 o 6 botones, vosotros elegís, y hayáis recorrido este viaje nostálgico con el nuevo programa de Efecto Tamagotchi. Nos vemos pronto para hablar sobre otro gran fenómeno de los 90 y recordad que podéis sugerir las siguientes temáticas. Así que, Pepo, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por cederme este precioso espacio. Hasta siempre y larga vida a los 90.